El predicador presenta su sección. Que prediques la palabra. Un saludo muy especial para todos mis hermanos, a todos nuestros amigos, a toda la iglesia del Señor, a todos los que se están conectando a esta hora, hermano. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Amén, hermano Germán. Les saludamos en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Una emisión más, hermano Germán. Claro que sí, hermano. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que hemos iniciado. Amén, amén. El tema que hemos iniciado era las dispensaciones. Las dispensaciones. Es un tema fascinante, es apasionante. Se recorre la Biblia con estos 7 temas. Amén, hermanos, hermanas. Esas dispensaciones nos llevan a conocer los tiempos de Dios. O sea, la administración de la gracia de Dios para con el hombre. Amén, hermanos, hermanas. Y nos iríamos desde Génesis, llegaríamos hasta Apocalipsis. Y este tema es de escatología, de bastante importancia, porque nos ayuda a ubicarnos exactamente en qué tiempo estamos en este momento y qué tiempo va a seguir. Así es, Dios tiene todo controlado. Entonces existe lo que llamamos el reloj de Dios y son los tiempos. Amén, gloria a Dios. Así como nosotros medimos nuestro tiempo por segundos, minutos y horas, semanas, días y años, entonces Dios también mide su tiempo y lo mide por décadas, por tiempos, por periodos. Esos periodos se conocen como dispensaciones. Hermanos, ¿cuánto habíamos tratado el tema pasado? Tratamos 3 temas. 3 temas. Iniciamos con la inocencia. Inocencia. Habíamos seguido con conciencia. Conciencia. La tercera sería gobierno humano. Gobierno humano. Quedamos hasta ahí porque es un tema fascinante, sí, y se necesitaba tiempo. Escasamente empezamos a mirar algo acerca de la patriarcal o promesa. Amén. Habíamos hablado que la patriarcal o promesa empezaba ya en Génesis capítulo 12 y que empezaba con un llamado, el llamado a Abraham. Y haré de ti una nación grande y próspera. Esa fue la promesa, el llamado fue, pero dice la Biblia en Génesis 12:1, pero había Jehová dicho a Abraham, eso es una orden, este es el llamado: vete de tu tierra y de tu parentela. Ese es el llamado, hermanos. Una orden implícita. Sal de tu tierra y de tu parentela. El llamado. Y la promesa aparece en el verso 2: y haré de ti una nación grande. Gloria a Dios. Y no solamente una nación grande, sino que te bendeciré y serás bendición. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con el resto de las que nos faltó para terminar hoy la segunda parte. Sí, Señor. Esta promesa se dio allá en el año 2090 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Sea un total ya de 4.000 y poquito de años llevaríamos ya desde el día que se dio esa promesa. Amén. Entrando en materia, hermano, entonces continuemos Continuemos entonces con este patriarcal o promesa, que sería nuestro cuarto tiempo o periodo dispensacional. Amén, hermano. Amén. Habíamos dicho que empezaba con un llamado en Génesis 12:1. Habíamos dicho que seguía con una promesa en Génesis 12:2. Amén, hermano. Amén. El año 2090 antes de Cristo. Amén. A partir de allí corrieron cerca de unos 650 años aproximadamente, y es en estos años en donde nacen los descendientes de ese hombre que Dios llamó a Abraham, que se les conoce como los patriarcas. Por eso se llama patriarcal y promesa. Amén, hermano. Esos patriarcas que aparecen ahí o que le nacen a Abraham, bendito el nombre del Señor Jesús, sobre los cuales estaba la promesa dada a Abraham, estos patriarcas son Isaac, Jacob, y pudiésemos hablar también de Esaú. De Esaú. Hijo de Isaac. Hijo de Isaac. Amén. Siendo el padre a Abraham, al que se le hizo el llamado y se le dio la promesa que le daría Jacob y Esaú. Y ya usted sabe, hermano, usted que es conocedor de la Biblia, que ese Esaú vendió su primogenitura y le pasó a Jacob. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese Jacob, entonces, hermano, pasando el tiempo le nacen 12 hijos que se conocen como las 12 tribus de Israel, hermanos. ¿Usted ha oído hablar de ellas, cierto? Amén. 12 son las 12, los 12 hijos son las 12 tribus que menciona la Biblia.
de los lomos de Abraham. Amén, hermano. Esos salieron del hijo de Jacob, que era hijo de Isaac, que era hijo de Abraham, que era el que tenía la promesa. Bendito el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Esos son llevados a Egipto por medio de José. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y allí se multiplican como las arenas del mar. Usted ya ha oído la historia, usted la ha leído, hermano Germán. Se han multiplicado como la arena del mar, dando cumplimiento a la promesa que Dios le dio a Abraham: haré de ti una nación Grande y próspera. grande, gloria a Dios. En total descendieron un promedio de 70, según aparece allá en Génesis capítulo 46, verso 27. Eso se dio en el año 1860 antes de Cristo. Para cuando salen de Egipto, el número de ellos, oye, hermanos, esto a mí me asombra, es que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Se cumple. Porque es que es el Dios de Israel, el Dios que no cambia. No se inmuta por nada. Amén, gloria a Dios. Oye, hermanos, habíamos dicho que descendieron a Egipto un total de 75 registra ya Génesis 46, 27. Amén. Pero para cuando salen de Egipto, que los saca Moisés con mano poderosa, hermanos, salieron 600.000 de a pie, sin contar los niños y las mujeres. Amén. Se cumplió lo que dice la palabra en Génesis: multiplicados. Te multiplicaré, dice la palabra de Dios, y haré de ti una nación bastante grande. Gloria al nombre del Señor Jesús. Las mujeres y los niños siempre han sido un número más extenso. O sea que podemos decir que si salieron 600.000 de allá de Egipto, si multiplicamos esos 600.000 por unos 4 más por cada uno, eso nos daría un total de casi 2,5 millones de personas, hermanos. Comenzó con un solo hombre en un llamamiento. Amén. Por eso, hermano, hay que confiar, porque lo que Dios promete lo cumple. Amén. En el año 1446 al 1450 a.C., Moisés recibe la ley o el decálogo de Dios, siendo así el primer tratado dado por Dios para con el hombre en una dispensación. Esta dispensación de patriarcal o promesa termina ya en Horeb, en la dispensación de la promesa, y se da inicio, así, hermanos, a la dispensación de la ley, que es una dispensación limitada a un pueblo, o sea, a los descendientes de Abraham. Usted ha oído de esa dispensación, ¿cierto, hermano? De la ley. Amén. De hecho, en esos tiempos hay gente que todavía pretende en otras ciudades, en otros países, vivir en ese tiempo. Un tiempo que ya pasó. Amén, amén, amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hay que aclarar, hermanos, que los tiempos dispensacionales, como es la dispensación de la gracia de Dios para con el hombre, tienen una duración limitada. Sí, señor. Algunos han durado un poco más, otros un poco menos. Por ejemplo, unos duraron 100 años, otros 360, otros 300, la ley duró 1600 años aproximadamente, pero han tenido un término de duración, porque es la dispensación, o sea, un periodo de tiempo en donde Dios da su gracia a determinado pueblo, a determinadas personas. Amén. Amén, amén. Entraríamos entonces, hermanos, en la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley. La ley. A ver, repasemos. La primera es la inocencia. La inocencia. La segunda, conciencia. La tercera sería el gobierno humano. La cuarta, la patriarcal, o la llamada la promesa. Estaríamos entonces entrando en la quinta, que sería la ley. Amén. Ese empieza ya en el año 1446 a 1450 a.C. Inicia con el recibimiento del decálogo de Dios. Lo habíamos dicho ahora, decálogo viene de 10, o sea, los 10 mandamientos de Dios, que se conocen como la ley mosaica. La ley mosaica, los 10 mandamientos, en otras palabras. Amén, gloria a Dios. Ese decálogo de Dios, o esos oráculos de Dios dados a una sola nación, a la única nación de toda la tierra, aclara la Biblia que Dios había conocido de esta manera. Eso lo aclara ya en Amós capítulo 3, verso 2, lo puede usted ir a encontrar, lo puede leer. Pues esta es la dispensación de haz esto y vivirás con bendición, no lo hagas y morirás. Bendito el nombre del Señor Jesús. O sea, haz esto y vivirás con bendición, no lo hagas y solo recibirás maldición. Amén, hermano. Dispensación que tuvo 3 etapas. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esas 3 etapas se dieron bajo los jueces. La primera,
que duró un promedio de 400 años. ¿Usted ha oído de los jueces, cierto que sí? Jueces, sí. Uno de esos jueces que tanto recordamos fue Sansón. El hombre Sansón. Amén, amén, hermano Germán. El hombre que tenía una super fuerza, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Sansón, que tenía una super fuerza, uno de los jueces. Y así pasaron otros jueces que yo recuerdo en El predicador. ese momento. Uno que se llamó Otoniel, y hubo otro que se llamó Jeroboam, que también Dios lo utilizó de una manera poderosa, siendo el último de los jueces, hasta donde tengo entendido, Samuel, siendo el último. Siendo sí, el último de los jueces fue Samuel. Este periodo, bajo la ley, duró un promedio de 400 años. El segundo periodo es el periodo que inició ya con Saúl, el rey Saúl. Amén. Nombrado ya como rey. Sí, señor, el que unge Samuel, el que lo pone como rey después de que el pueblo lo elige. Y empieza el tiempo de los reyes allá en Israel, también bajo la ley. Entonces, como reino bajo reyes, 500 años. Vamos en un total entonces de 900 años bajo el periodo o bajo la dispensación de la ley. Amén, hermanos, hermanos. Amén, amén. Y el tercer periodo empezaría desde el cautiverio hasta la venida de Cristo, o sea, un promedio del año 600. Amén. Un promedio de 600 años para un total de 1500 años aproximadamente en la dispensación de la ley. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Termina esta con una frase lamentable, hermanos, hermanos, porque la gran mayoría de dispensaciones terminaron o han terminado mal. Todas tienen una terminación poco agradable. Un juicio. Amén. Casi todas terminan en juicio. La inocencia, si usted recuerda, hermano, terminó con la expulsión del paraíso, ¿cierto que sí? Que todavía Resultado, estragos. Esa fue la inocencia. La conciencia terminó también con un juicio, que fue el juicio del diluvio. Bendito el nombre del Señor Jesús. El gobierno humano también termina en un juicio, que es el juicio de la confusión de lenguas, la torre de Babel, de Génesis capítulo 11. Amén. La cuarta no terminó con juicio, es la única, hermano. La patriarcal y promesa no termina con un juicio, sino que termina con la ley allá en Horeb, pero también empieza con un: si haces esto vivirás con bendición, si no lo haces solamente recibirás maldición. Esa era la ley. Amén. Y esta quinta dispensación de la ley también termina con una frase lamentable que aparece por allá en Salmos 14:1-4. Dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, mi hermano. Bueno, hermano, continuemos entonces. Habíamos dicho que esta dispensación termina con una frase lamentable: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El salmista se refirió a esa ley porque la ley era justa y buena. Eso dice la Biblia, la ley es justa y buena. 1 Timoteo 1:8 y Romanos 7:12 lo confirman. Hermanos, es que la ley, el decálogo, el problema fue que esa ley, según Romanos 7:14, a pesar de que era santa, justa y buena, el problema es que esa ley, hermano, es espiritual, hermanos. Esa ley es espiritual, y a los que se les dio la ley, que fue al pueblo de Israel, porque no se le dio allá en Oreb a todas las naciones, sino al pueblo de Israel, eran carnales, según dice Romanos 7:14, vendidos al pecado, hermanos. Por eso les parecía gravosa la ley. Por eso nadie pudo llevarla ni hacer nada, porque era una ley espiritual y ellos eran carnales, vendidos al pecado. Entonces ese pecado, según Romanos 7:8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, la ley, la dispensación, produjo en mí toda codicia. Bendito el nombre del Señor Jesús. El verso 9 dice: el pecado revivió, y al revivir el pecado que se hizo allá en Génesis, o que empezó en Génesis capítulo 3, dice Pablo: yo morí. Hay poder en el nombre de Jesús. Y esa muerte aparece por allá en Romanos 6:23, donde dice: mas la paga del pecado es la que la muerte. Es la muerte, gloria a Dios. Eso fue lo que se dijo al inicio de este periodo, cuando empieza la ley: no lo hagas y recibirás maldición. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y como el pueblo de Israel no pudo hacer la ley porque era espiritual, recibió una maldición. Esa maldición fue la paga del pecado es la que, hermanos,
La muerte. Cristo. Gloria a Dios. Esa dispensación, hermano Germán, termina el día que un señor llamado Juan, Juan el porque esa ley, esa dispensación empieza a dar pues visos de que termina ahí, de un señor llamado Juan, cuando inicia su prédica y se confirma cuando ese velo, que usted y yo lo hemos leído, y usted lo ha leído, amigo, allá en Lucas, cuando ese velo del lugar santísimo es rasgado, ¿de dónde, hermano Germán? de arriba hacia abajo, queriendo decir que la salvación Viene de arriba, según Aleluya. Lucas 23:45, y dando a entender otras cosas. Así como la ley fue dada desde el cielo, porque fue dada por ángeles, administrada por ángeles para el pueblo de Israel, y vino desde el cielo, entonces el término de ese periodo de ese periodo dispensacional llamado ley también se daría desde arriba del cielo. Amén. Y ese velo que había en el lugar santísimo que construyó o que preparó David, que construyó Salomón, que estaba en 3 partes: altar, lugar santo y lugar santísimo, y a ese lugar santísimo solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año, bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora Dios coge ese velo y lo rasga de arriba abajo para dar a entender que el periodo de la ley había terminado, hermano Germán. A ver, acá recapitulemos, empecemos. Oímos que las dispensaciones iniciaban en inocencia. Con Adán y Eva. Con Adán y Eva. Seguían con la conciencia, conciencia. Continuaríamos con gobierno humano. gobierno humano, Seguiríamos con la patriarcal o la promesa, gloria a Dios. Y después de la patriarcal y promesa seguiríamos con la ley que inicia ya en Horeb. En Horeb, gloria a Dios. Y terminada entonces ese tiempo dispensacional, o ese periodo dispensacional, o esa administración de Dios para con el hombre, empezaríamos entonces con la dispensación, la número 6, que es la de la gracia. Gracia, gloria a Dios. Esa gracia empieza, y Romanos 10, verso 4 dice: porque el fin, escuchen, para los que todavía pretenden vivir la ley, hermano. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo. Gloria a Dios. Esto es una noticia maravillosa, hermano. Amén. Esto hay que gritarlo, esto hay que comunicarlo por las redes sociales. Esto hay que hacerlo entender a los de cerca y a los de lejos, que el final de la ley es Cristo. Gloria a Dios. Bajo este periodo se predican las buenas nuevas de salvación, que serán, según dice Lucas 2:11, que le dijeron los ángeles a los pastores, hermano Germán: he aquí os doy nuevas de salvación, que serán para ti y para quién más, y todo el pueblo. Gloria a Dios. Esa buena nueva es una amnistía. Oye, hermano Germán, esa palabra suena de caché, gloria a Dios. Amnistía que Dios ofrece a toda criatura, gloria a Dios. La ley decía: haz esto y vivirás. ¿Cierto, hermano Germán? Amén. Esa palabra amnistía quiere decir que es por un tiempo. Sí, señor, es por un tiempo, es un periodo. Es que estamos hablando de dispensaciones, hermano, es por un tiempo, gloria a Dios. Esa amnistía, entonces, la ley dice: haz esto y vivirás. Pero la gracia, escúcheme, amigo, hermano que nos escucha, pero la gracia dice: cree en el Señor y vivirás, gloria a Dios. Amén. Qué oportunidad tan grande. ¿Y qué diferencia, hermano Germán? Hay una gran diferencia entre hacer y creer, ¿cierto? Porque hacer implica usted someterse, usted hacer, usted no dejar de hacer el mandato que le ordenan. Pero creer no implica hacer. Creer. ¿Qué es creer? Ya comienza Juan 3:16. Listo, simplemente dice la gracia, dice: cree en el Señor y vivirás. Dijo el profeta: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre de... Oye, hermano, esta dispensación es la mejor. Es la mejor, hermano. Hay inclusión para toda la raza humana. Amén, hermano Germán. ¿Y por qué es la mejor, hermano? Porque es que no hay que hacer nada, es que ya lo hicieron por nosotros. Amén. Basta mirar al Calvario y nos damos cuenta que ya todo lo hizo Dios. A nosotros nos toca y no creer, hermano Germán. Creer solamente. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Y para quiénes es esta amnistía? Vamos a aclararlo en esta noche. Amén. En los 10 minuticos que nos quedan. Lucas 5:32. No he venido a llamar, escúchenlo, no he venido a llamar a justos, sino a quién, hermano Germán? A pecadores. A pecadores. O sea, que esa amnistía es para esos carnales,
vendidos al pecado, a los que se les pidió cumplir esa ley espiritual, pero no pudieron porque eran carnales. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces esa amnistía ofrece para esos carnales. Oiga, sea que esa amnistía es para mí. Para mí y para los que están allá también. Amén, que son carnales vendidos al pecado, que no pueden dejar de pecar, que no pueden dejar de emborracharse, que no pueden dejar de adulterar. Oiga, para ustedes esta amnistía, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Esa amnistía ofrece, oiga, escúchelo bien, son 5 puntos, hermano. Este tema es fascinante, gloria a Dios. Primero, reconciliación. O sea, paz y comunión. Paz y comunión. Ven y estemos a cuentas. Amén, amén, amén. Pero no es una paz y comunión entre los hombres, sino una paz y comunión entre Dios y el hombre. Gloria a Dios. Segundo punto, redención, o sea, liberación. Gloria a Dios. ¿Liberación de qué, hermano? Pues estamos esclavos al pecado, al mundo y a Dios, no usted, no el hombre. No. Dios muestra su amor para con nosotros. Escúcheme cómo Dios muestra su amor. En que siendo aún pecadores, ¿quién, hermanos? Cristo. Dígalo duro, ¿quién? Cristo Murió o sustituyó, ocupó el lugar de usted, de mi persona, del hermano Germán, del hermano Rolando y de usted que está allá en su casa. Gloria a Dios. Que Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Gloria a Dios. Y después de esta sustitución, entonces aparece una declaración del apóstol Pablo allá en Efesios 2:5. Porque por gracia, dígalo hermano, soy salvo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, y esto no es de vosotros, pues es donde quieren, hermanos. Don de Dios. Gloria a un regalo. Gloria a Dios. Gracia que inicia en el año 33 con la muerte de Jesucristo y a la fecha llevamos ya 1990 años bajo la dispensación de la gracia, siendo esta una de las economías de Dios o administraciones de Dios, hermano, más largas, hermano. Ha sido la más larga. La gracia que fue la ley que fue la más gracia. La ley que fue la más larga duró 1500, 1600 años, pero esta gracia ya va sobre 2000 años, gloria a Dios, y todavía la estamos viviendo, hermanos. Todavía el Señor tiene esa paciencia con nosotros, pero todo tiene un tiempo. Sí, Señor, hermano, todo tiene un tiempo. Acuérdese, la inocencia terminó, la conciencia también terminó. La gobierno humano también terminó ese tiempo. Patriarcal o promesa también. La ley inició y terminó también. Recuérdese, es una administración, un periodo de tiempo de Dios para con el hombre. Entonces, al igual que las otras dispensaciones, esta dispensación también tiene un término o finalidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 1:11 nos aclara lo siguiente, dice: este mismo Jesús, y esto lo dijo un ángel, esto no lo dijo ningún apóstol, esto lo dijo un ángel, según Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo que vendrá, como le habéis visto ir ¿a dónde? Al cielo. Y el apóstol Pablo allá en 1 Tesalonicenses 4:15 termina diciendo: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá ¿de dónde, hermano? De los cielos. Cielo, gloria a Dios. Esta dispensación va a terminar ese día, bendito el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero para que nadie sea tomado desapercibido, entonces dejaron unos signos o señales que indicarían la cercanía del final de dicha dispensación. Esto queda como en las novelas. Continuará, gloria a Dios. Hasta aquí hemos llegado, hermanos, seguir tocando temas fascinantes y de lo que nos gusta hablar. Propónganos ustedes también un tema, mándenos un mensajito y diga: a ver, hermano, queremos que traten este tema, y bueno, lo vamos a tratar con la ayuda de Dios. Temas de la palabra de Dios. Este no se ha terminado, acuérdese. Quedamos en la gracia, la terminación de la gracia, y quedamos en las señales. Escúchenme, señales que dicen que la gracia está llegando al final, y después miraremos la otra dispensación, que es la dispensación de el milenio. El maravilloso. Ahí hay unas cosas que usted va a quedar con la boca abierta.
El predicador presentó su programa. Que prediques la palabra. Bendiciones.